Capítulo 825. Reserva. Al escuchar la pregunta de Mr. Hangman, Derrick respondió avergonzado. No. He estado constantemente asignado a misiones de patrulla recientemente y no he tenido tiempo de investigar. Alger no se sorprendió demasiado, pero sí se sintió intrigado por algo. ¿Por qué no pides ayuda a algunos amigos? No tienes que decirles tus verdaderos motivos. Divide la tarea en misiones muy pequeñas que no llamarían mucho la atención. Deja que busquen información en diferentes áreas. De esta manera, incluso si algo se expone, no los implicaría de manera fatal. Derrick se quedó en silencio por unos segundos antes de decir. No tengo amigos. Antes de que sus padres murieran, tenía un cierto número de amigos de las clases de educación general y de las del campo de entrenamiento de combate. Después de todo, no había mucha gente de la misma edad en la ciudad de Plata. A menudo se encontraban y hasta se convertían en compañeros de equipo. Sin embargo, después de la muerte de sus padres, Derrick se había vuelto introvertido durante mucho tiempo. Agobiado por el secreto del Tarot Club, sin saberlo se distanció de sus amigos y dejó de interactuar con ellos. La última vez que alguien lo visitó en casa fue Dark Regents, quien había sido corrompido por el verdadero creador. Alger se atragantó con la respuesta de The Sun. Después de respirar profundamente, reorganizó sus palabras. Eso no es bueno. No podrás rescatar a la ciudad de Plata solo confiando en ti mismo. Tienes que unir a un grupo de personas, amigos que puedan brindarte ayuda en momentos críticos. Pero esto los hará sospechar. Dijo The Sun vacilante. Alger dijo inmediatamente con severidad. Ser sospechoso es mejor que estar muerto. La ciudad de Plata se encuentra ahora en una encrucijada peligrosa. Tienes que considerar cuidadosamente lo que hay que hacer. Es imposible que no haya sacrificios en estos asuntos. Habrá incluso un gran número de sacrificios. ¿Deseas que sus sacrificios sean inútiles o que tengan valor? No dio más palabras de persuasión, permitiendo que Derrick luchara internamente con lo que acababa de decir. El señor ahorcado siempre es capaz de encontrar una razón para convencer a alguien. Klein suspiró e hizo que el mundo, Garman Sparrow, girara la cabeza para mirar a la justiciera Audrey. ¿Eres capaz actualmente de tratar enfermedades mentales relativamente graves? Su único conocimiento de un psiquiatra era frenesí y poder de dragón. Sabía poco del resto, habiendo oído solo a la señorita Justicia mencionar ocasionalmente apaciguar y sugerencia psicológica. Por lo tanto, no estaba seguro de lo capaz que era ella de tratar enfermedades mentales. La atención de Audrey se captó mientras respondía con entusiasmo. Sí, puedo. No hay problema. Señor Mundo, ¿tiene algún amigo que necesite tratamiento? Resulta que me faltan pacientes. Pensó con entusiasmo. En este momento, Emlyn levantó su mano derecha y la llevó a su boca y nariz como si ya conociera la respuesta. Klein suspiró en silencio e hizo que el mundo dijera con una leve risa. No, soy yo quien necesita tratamiento. Todo el magnífico palacio se volvió repentinamente extremadamente silencioso. Alger Catleya y Ford sabían que el señor Mundo era un aventurero loco, pero nunca esperaron que tuviera una enfermedad mental relativamente grave que lo llevara al borde de la completa locura. ¿Este es el precio de la fuerza? Force tembló mientras sentía un miedo creciente a Garman Sparrow. La comunicación y el razonamiento seguían siendo posibles con un aventurero loco, pero era imposible con un lunático. ¿La vela del terror mental no fue capaz de tratar completamente su enfermedad mental? Ya ha llegado a un estado tan grave. Emlyn, que lo había esperado, sintió que el mundo podía volverse loco en cualquier momento. Derrick no pensó demasiado en ello, solo se sintió preocupado por el señor Mundo. Había querido decir que la ciudad de Plata tenía un analista de la psique que podía proporcionar tratamiento, pero se dio cuenta de que esto expondría demasiados problemas. Todo lo que pudo hacer fue cerrar la boca mientras miraba a la señorita Justicia con una mirada expectante. Audrey se alarmó, se perdió y se sintió desconcertada.
dijo con cierta deliberación. Señor Mundo, según mi observación, usted no debería tener ninguna enfermedad mental relativamente grave. Si solo es ansiedad y una inmensa presión, puede condicionarse y relajarse adecuadamente para recuperarse. No hay necesidad de un tratamiento directo. El Mundo, Garman Sparrow, se rió y dijo. La razón por la que no lo descubrió es porque la enfermedad mental de antes ha sido tratada. Solo estoy haciendo una reserva. Si aparecen signos similares en el futuro, deseo recibir un tratamiento oportuno. Ya veo. Audrey asintió con la cabeza en señal de comprensión. De repente sintió un poco de pena por el señor Mundo. Sintió que este frío cegador que había matado a varios seguidores de la secuencia 5 en una semana era un bendito frío y profundo del señor loco. Era un villano poderoso e inspirador de miedo, pero también era alguien cuyos sentimientos internos se parecían a los de una persona normal. Actualmente estaba sufriendo una inmensa presión y estaba siendo devorado por varios tipos de emociones negativas, caminando lentamente hacia un abismo de dolor. Después de unos segundos de consideración, Audrey dijo sinceramente: Si usted está a mi alcance, no sería un problema. Después de su ceremonia de mayoría de edad, había obtenido un cierto nivel de autonomía. Podía pasar sus vacaciones en el castillo familiar de sus padres o quedarse en la ciudad de Stuen, en el condado de Eastchester, por su cuenta. Sin embargo, esta libertad aún era limitada. No podía ir a ningún lugar que quisiera. Incluso en la ciudad de Stuen, había muchas áreas que no podía visitar. Esto solo podía evitarse si se unía a ciertas organizaciones benéficas de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. De acuerdo. Habiendo rozado a un viajero, Klein respiró aliviado. Hizo que el Mundo respondiera. Puede confirmar la ubicación cuando llegue el momento y preparar los medios para no exponer su identidad. Audrey respondió concisamente mientras una escena surgía naturalmente en su mente. Ella y el señor Mundo estarían en dos compartimentos separados en algún lugar con una pared o una tabla de madera entre ellos mientras ella conversaba con él y le administraba el tratamiento. En una situación así, el señor Mundo no podría determinar que soy yo. Para él no importa, siempre y cuando sea tratado. Esto también significa que si no puedo hacerme disponible, puedo hacer que Susie lo haga. El señor Mundo definitivamente no creería que quien lo está tratando es un perro. O, Susie no conoce la existencia del Club del Tarot. A menos que sea necesario, no debería hacer que ayude al señor Mundo. Mientras Audrey pensaba, de repente sintió la alegría de pensar en una broma mientras se esforzaba mucho para evitar que las comisuras de sus labios se curvaran. Después de confirmar este asunto, Klein pensó en otro problema y le hizo a el Mundo que mirara a Catleya. ¿Puedes proporcionar una caja de explosivos? Creía que como almirante pirata, definitivamente no le faltaban los recursos para obtenerlos. Sí. ¿Cuándo la necesitas? Catleya no preguntó por qué. Con Garman Sparrow matando a tantos secuenciales 5, una caja de explosivos no era nada. Envíala junto con Dedo Roto. Klein controló a el Mundo para decir. ¿Cuánto costará? Catleya respondió sin importarle. Trátalo como un obsequio por comprar Dedo Roto. Una caja de explosivos no era cara en el mar. De hecho, eran bastante baratas. Me gusta eso. El loco Clan dijo en secreto mientras hacía que el Mundo asintiera y luego les recordara a todos. Esa imagen de antes, hagan todo lo posible por no recordarla ni siquiera intentar dibujarla cuando estén en el mundo real. Audrey y los otros miembros miraron subconscientemente el otro extremo de la larga mesa de bronce y se dieron cuenta de que el señor loco no dijo nada en contra. Inmediatamente se pusieron serios y no se atrevieron a ser descuidados. Esto también hizo que las ideas de Catleya de escribir a la reina mística Bernadette sobre este asunto se pusieran en espera. Tenía que considerar un método adecuado que pudiera evitar factores de influencia. Después de eso,
El segmento de intercambio libre llegó lentamente a su fin cuando el área por encima de la niebla gris quedó en silencio. Regresando al futuro, Catleya se paró detrás de la ventana de la cabina del capitán. Claramente estaba en un dilema. Finalmente, respiró hondo y exhaló. Mientras empujaba sus gafas, salió de la cabina del capitán y caminó hacia la habitación de Frank Lee. Este primer oficial había sido perseguido hasta la cabina inferior después de la votación unánime de la tripulación. Fue para evitar que sus productos experimentales se extendieran repentinamente. Frank Lee estaba bastante contento con esto porque su nueva residencia era mucho más espaciosa. Además, también se adaptaba a la condición de un ambiente oscuro. Catleya llegó a la cabina inferior y llamó a la puerta. Espera un momento. Frank le gritó una respuesta. Se desconocía en qué estaba ocupado. Después de un minuto, abrió la puerta de madera con las mangas subidas. Preguntó con desconcierto. Capitán, ¿hay algo? Catleya no le respondió directamente mientras usaba su visión nocturna para mirar el interior totalmente oscuro. Vio peces azules puestos sobre la mesa con los ojos bien abiertos. Entre la brecha de las escamas brotaron retoños verdes. Algunos ya estaban maduros con una espiga de trigo. ¿Tuviste éxito? Catleya reprimió su instinto de dar un paso atrás mientras preguntaba. Frank asintió con alegría antes de negar con la cabeza. Aún no. Pero ya he hecho un progreso significativo. He cruzado los champiñones de trigo y un poco de células de un obispo de las rosas y he logrado un producto de primera etapa. Colocándolos en los estómagos de los peces, podrán absorber la carne y la sangre para crecer hasta la madurez incluso sin ninguna luz. Pero el problema actual es que el objetivo se supone que son cadáveres de monstruos. Es necesario evitar que el veneno y la locura acumulados en su interior se propaguen a los alimentos después de que se absorba su carne y sangre. También la producción de ellos es un problema. Definitivamente no hay tantos obispos de las rosas que estén dispuestos a ser material. Por lo tanto, es necesario que tengan la capacidad de dividirse y absorber carne y sangre ellos mismos. Después de escuchar la descripción de Frank Lee, Catleya empujó sus gafas silenciosamente. ¿Esa comida empezará a absorber carne y sangre y se multiplicará dentro del estómago de un humano después de ser consumida? Frank Lee se quedó pensando profundamente. Después de unos segundos, dijo. En teoría no. Porque nadie los comerá crudos. Tendré que probar su actividad a altas temperaturas. No, todavía no tienen la capacidad de dividirse. No importa si tienen alguna actividad. Al ver a Frank Lee en su estado de confusión, Catleya volvió a caer en una disyuntiva. Después de un rato, preguntó lentamente. Tengo un canal que me permite obtener la característica brillante de un druida. ¿Lo necesitas? Ah. Por supuesto. Frank se emocionó. Muchas veces mis habilidades son las que limitan mis ideas. Esto. Me arrepiento un poco. Catleya de repente tuvo ese pensamiento. Capítulo 826. El pensamiento de ser olvidado. Lunes por la noche. Calle Boclund 160. Klein preparó un ritual y se invocó a sí mismo. Tenía pensado investigar el secreto que se escondía en las alcantarillas. Mientras respondía desde arriba de la niebla gris, se encontraba en un dilema sobre la carta que usar, el emperador negro o la carta del tirano. Era como la selección de ropa antes de salir. Teniendo en cuenta que Backlund era un lugar donde la Iglesia de las Tormentas era una facción muy poderosa, y con miedo de acabar atrayendo a hermanos irascibles de alto rango, Klein finalmente decidió usar la carta del emperador negro. Llevaba una corona y una armadura negra con una capa detrás. Además de esta carta de blasfemia, también trajo el hambre insaciable, el silbato de cobre de Asik, la moneda de oro de Señor y el dedo roto, el objeto místico del camino del merodeador que Catleya le había dado 3 horas antes, además de algunos explosivos ordinarios.
Por supuesto, Klein no trajo toda la caja de explosivos. Para un cuerpo espiritual era demasiado pesado. Solo sacó 5 barras y dejó que Señor las guardara en su cuerpo. En cuanto al tañido de muerte, lo había dejado en su habitación. Esto era para evitar que tuviera la necesidad de participar en una batalla. Tenía objetivos muy claros, así que una vez que descubriera cualquier problema para evitar el peligro, se marcharía inmediatamente y no se quedaría atrás. Por el contrario, un arma poderosa acabaría haciéndole actuar con osadía, haciéndole desear sondear más a fondo y resolver el asunto por sí mismo. Esto es Backlund, es mejor que no cree demasiado revuelo. En cuanto a lo que se esconde en las alcantarillas, no tengo forma de ser clarividente al respecto. Solo puedo adivinar si será peligroso. Klein miró el reloj de pared de su habitación y confirmó que quedaba 1 hora y media antes de que Hazel actuara como lo hacía habitualmente. Su figura desapareció de repente mientras pasaba por el cristal del balcón y voló hacia las calles antes de entrar en las alcantarillas. En el ambiente sucio y húmedo, Klein sacó una moneda de oro del Loen e hizo aparecer a Red Senior frente a él, con su abrigo rojo oscuro y su viejo sombrero triangular. A continuación, le entregó las pinzas que parecían 2 dedos de hueso molido a su marioneta. Solo el hecho de llevarlas sobre él durante un corto periodo de tiempo casi le había hecho robar la tapa de la alcantarilla. Señor sostenía el dedo roto y caminaba delante. Vestido como el emperador negro, Klein se volvió invisible y caminó detrás, permitiendo que su marioneta abriera una brecha de al menos 50 metros entre ellos. Con esta distancia entre ellos, ya no se veía afectado por la cleptomanía, y como persona muerta, Señor tampoco tenía pensamientos de robar. Ni siquiera tenía ningún pensamiento. Al girar en la bifurcación correspondiente y pasar por la puerta oculta, Red Senior sostenía la pinza grisácea y blanca y apareció dentro de la cueva mitad natural, mitad artificial. A diferencia de antes, las herramientas envueltas en piel de aceite, como las palas, habían cambiado de posición. El pasaje oculto de la derecha se había profundizado un poco. Ese era claramente el principal objetivo de Hazel. Justo detrás de él, Klein, que no había entrado en la bifurcación, se apoyó en el agua de las alcantarillas, de espaldas a la región objetivo. Controló a su marioneta mientras caminaba más adentro del pasaje de la derecha. Pronto, Señor llegó al final. En ese momento, Klein sintió de repente que la pinza grisácea y blanca en la mano de su marioneta temblaba sutilmente, como si se hubiera sentido atraída por algún objeto desconocido no muy lejos. El objeto desconocido era profundo y trascendente, como un océano tranquilo. Hizo difícil indagar en su estado exacto. Una característica que está viva, mucho más cerca de la de un espíritu. Klein solo pudo determinar esto, ya que inmediatamente hizo que Señor usara el salto espejo para volver a la cueva mitad natural mitad artificial, sobre una pala que no se había oxidado. No intentó dirigirse más profundamente bajo tierra a través del pasaje. Entonces, Señor apareció de nuevo, sacó las 5 barras de explosivos ordinarias de su interior y las colocó en diferentes puntos. Todo Bright era un experto en demolición. Después de hacer todo esto, la figura de Señor se desvaneció, apareciendo en la superficie de la moneda de oro en la mano de Klein. Mientras metía la moneda de oro en su cuerpo, Klein levantó la mano derecha preparándose para chasquear los dedos y activar las 5 barras de explosivos. Su idea era muy simple. Se trataba de provocar una explosión de una escala adecuada para destruir el trabajo duro y los rastros de Hazel. Atraería a los halcones nocturnos y resolvería todo. De esta manera, independientemente de lo que se ocultara en las profundidades del pasaje, no le traería ningún peligro. En Backlund, saber cómo sonar la alarma de forma ingeniosa era más eficaz y seguro que atacar por sí solo de forma temeraria. Esto era especialmente cierto cuando Klein no era capaz de determinar que el asunto involucraba a un semidios. Soy un buen ciudadano. Mientras Klein hacía un comentario autocrítico, se preparó para chasquear los dedos e iniciar la explosión.
De repente, su cabeza se balanceó un poco mientras bajaba el brazo, como si nada hubiera pasado. El cauteloso Klein terminó inmediatamente la invocación y regresó por encima de la niebla gris. Luego, volvió al mundo real y entró en su cuerpo físico. Justo cuando estaba a punto de ocuparse de recuperar la moneda de oro de Señor, el hambre insaciable y los demás objetos del misterioso espacio por encima de la niebla gris, frunció ligeramente el ceño. Recordó seriamente todo el proceso de su exploración nocturna cuando, alarmado, se dio cuenta de que aparentemente había perdido una pequeña parte de sus recuerdos. No recordaba si había activado las 5 barras de explosivos ordinarios. Al girar la cabeza para percibir su entorno y confirmar que toda la calle estaba muy silenciosa, Klein empezó a creer que no había chasqueado los dedos. ¿Esta es la habilidad de un ser superior de un robador de sueños? Parece ser mucho más fuerte que Movet. De no ser por la niebla gris y mi costumbre de hacer una revisión posterior a la acción, es posible que no hubiera descubierto que mis pensamientos de activar los explosivos fueron robados. La otra parte también podría haber chasqueado los dedos, pero sin los poderes de control de llamas para trabajar en concierto, no pasó nada. La expresión de Klein se volvió seria mientras pensaba preparado para hacer otro intento. De manera similar, para evitar ser rastreado, todavía se convocaba a sí mismo y respondía a sí mismo. Con la carta del Emperador Negro, Klein salió de la calle Boklund 160 por otro lado, rodeando deliberadamente 2 calles antes de llegar a la boca de alcantarilla. Esta vez no se acercó a la bifurcación. Manteniéndose no lejos de la boca de alcantarilla, usó su control de llamas mejorado para sentir el explosivo y levantó su mano derecha. La levantó y la bajó mientras Klein terminaba rápidamente la invocación y regresaba por encima de la niebla gris para evitar ser atacado por una existencia desconocida. Sin prisa por regresar al mundo real, se sentó en la silla del mundo haciendo un informe de todo el proceso. Se me olvidó activar los explosivos de nuevo. Si no me hubiera obligado a recordar esto, ni siquiera habría considerado tal problema. Realmente bastante impresionante. El que dirigió a Hassel a las alcantarillas para cavar es probablemente un semidios. ¿Por qué no parasitó directamente a Hassel? Podría ser debido a razones particulares que está sellado en algún lugar de las alcantarillas y solo puede liberar algunos de sus poderes para obligar a Hassel a ayudarlo a través de un sueño. ¿El que hizo que Broken Fingers reaccionara anormalmente a través de la ley de la convergencia característica de Beyonder es también él? ¿Es incapaz de controlar las señales con respecto a esto? Klein pensó mientras golpeaba la esquina de la larga mesa moteada. Después de haber hecho una suposición aproximada, descubrió que aparentemente no había forma de llevar a cabo realmente sus planes originales. Esto se debía a que sus pensamientos serían robados una vez que entrara en la distancia en la que podría usar control de llamas para encender los explosivos. Incluso si lo recordara más tarde, no había forma de compensarlo. Teniendo en cuenta cómo Hassel se vería afectada por su sueño, Klein sospechaba que los límites de los poderes de la persona no se detenían en la boca de alcantarilla. Si descubriera que el bandido héroe Emperador Negro estaba relacionado con Duandantes, perdería sus pensamientos y recuerdos correspondientes incluso mientras dormía en su dormitorio. Sin embargo, no tiene forma de bloquearme pasando la niebla gris. ¿Cree que es tan fácil detenerme de hacer sonar la alarma? Klein pensó mientras convocaba cautelosamente una figura de papel y usó una pequeña cantidad de los poderes del misterioso espacio sobre la niebla gris. Con el ritual que aún no había terminado, conjuró un ángel y creó por la fuerza un efecto de interferencia. Después de hacer esto, llevó la carta del Emperador Negro y entró en su dormitorio con su puerta de invocación. El nuevo plan de Klein era dirigirse a otra calle, encontrar una casa al azar y pedir prestada una pluma y papel para escribir. Al final de la sexta bifurcación a la izquierda en las alcantarillas de la calle Boklund, hay un pasaje secreto que se sospecha que esconde un semidios del camino de los merodeadores. O algo similar. Luego, con la imagen de la calle Boklund, pegaría el papel en la entrada de la Catedral de San Samuel como aviso público. Por supuesto,
Tocaría educadamente la puerta para que los obispos de adentro lo percibieran y evitar que la gente común lo viera primero. A veces, los métodos más primitivos son los más efectivos. Justo cuando Klein estaba a punto de salir de la calle Boklund 160 por otra zona, de repente sintió un temblor mientras un profundo estruendo sonaba desde lejos. ¿Fue encendido? ¿Los explosivos fueron encendidos? ¿Quién lo hizo? Klein se detuvo sorprendido. Definitivamente no lo había hecho él, ya que no se podía haber retrasado tanto. Y antes no había nadie en las alcantarillas. Incluso si hubiera alguien, el pensamiento de encender los explosivos sería robado. A menos que un semidios haya venido. Pero, ¿cómo puede ser tan coincidencial? Hay otra posibilidad. Lo hizo el semidios del camino de los merodeadores. Él había robado mis pensamientos repetidamente antes de evitar que usara control de llamas. Fue para ganar tiempo para irse. Ahora que finalmente está hecho, ¿activó los explosivos para destruir todas las pruebas? Eso se ajusta a la lógica, ya que debería saber muy bien que un ser poderoso cuyos orígenes no se pueden rastrear no se puede detener si insiste en hacer sonar la alarma. La mejor solución es soltar la cola para sobrevivir como un gecko. Sin embargo, si puede irse, ¿por qué dirigió a Hassel a cavar el pasaje secreto? ¿Hacerlo le hará un daño tremendo? Klein pensó en ciertas posibilidades, pero no pudo verificar ninguna de ellas. Además, estaba seguro de que la explosión subterránea ya había llamado la atención. Por lo tanto, inmediatamente dejó atrás a Creeping Hunger y otros artículos, terminó la invocación y regresó por encima de la niebla gris. Después de regresar al mundo real, detuvo el ritual, limpió el altar y limpió todos los rastros antes de meterse en la cama. Calle Boklund 39. Casa del miembro del Parlamento Macht. Hassel, que no había dormido en absoluto, se alarmó por los temblores y el profundo zumbido. Se dirigió al balcón y corrió las cortinas para mirar hacia la boca de alcantarilla. Sin embargo, no notó ninguna anomalía. Después de observar durante un rato, la insegura ella había decidido cancelar su operación por la noche y dormir tranquila. En ese momento, de repente escuchó chirridos cuando se giró para mirar la esquina de su balcón. En algún momento, había una rata gris sentada allí, cubierta de agua de alcantarillado. Capítulo 827. Mucha gente entrando y saliendo. A pesar de meterse en la cama, Klein no logró dormir hasta el amanecer. Esto se debía a que creía que, con la mayoría de la gente despertada por la conmoción subterránea, el durmiendo demasiado profundamente sin notar nada lo haría sospechoso. De hecho, justo cuando se levantó de la cama, se dirigió al balcón y corrió las cortinas para fingir que buscaba la fuente de la conmoción. Walter llamó a su puerta. 2 sirvientes con rifles de caza de doble cañón fueron asignados para proteger a su empleador y evitar que ocurriera algún accidente. En poco tiempo, llegó la policía. Basándose en las descripciones de los residentes del área, identificaron las alcantarillas como el objetivo. En cuanto a lo que descubrieron o si buscaron apoyo de los halcones nocturnos, el ciudadano común señor Duan Dantes no tenía idea. Después de confirmar que no habría más accidentes, envió a su mayordomo y sirvientes y rápidamente se durmió un poco. Para cuando volvió a despertarse, la calle Boklund había vuelto a la normalidad. Los peatones estaban en las calles y los carruajes iban y venían. Los árboles de paraguas de Intis que bordeaban el lado de la calle continuaron haciendo que el área pareciera tranquila. ¿Los resultados de la investigación están disponibles? Klein se miró en el espejo mientras le preguntaba a Richardson, que le ayudaba a alisar la ropa. Richardson ya había preguntado sobre el asunto y estaba esperando que su empleador lo preguntara. Inmediatamente respondió. Aparentemente, algunos pandilleros estaban intercambiando armas de fuego en las alcantarillas cercanas y accidentalmente provocaron una explosión. ¿Qué explicación tan razonable? Klein no profundizó más, ni consideró a dónde fue el semidios del camino de los merodeadores que le robó los pensamientos, ni si los halcones nocturnos lo encontraron. En primer lugar,
Esto se debía a que creía que la acción del semidios de encender los explosivos definitivamente lo implicaría de manera seria. Si el semidios hubiera tenido la capacidad o el entorno adecuado para hacerlo, ya habría parasitado a Hazael sin pasar por la complicada y problemática molestia. Esto también significaba que en las próximas 2 o 3 semanas, o incluso en 2 o 3 meses, Klein no tenía que preocuparse por el semidios. En segundo lugar, si continuaba investigando el asunto y acorralaba al semidios, Klein no tenía dudas de que sería perjudicado como resultado. Una vez que el semidios perdiera todas las inhibiciones y comenzara a afectar los alrededores a gran escala, entonces, incluso si no se exponía, sufriría el ataque del semidios, así como implicaría a los residentes inocentes a lo largo de la calle. Aparte de las 2 primeras razones, Klein estaba aprensivo por el asunto. Si las anomalías seguían ocurriendo en la originalmente normal calle Boklund, estaba obligado a atraer un nivel más profundo de sospecha de los vigilantes oficiales. Y todo esto sucedió después de que Dwan Dante se mudara. Incluso si el cuerpo de Klein estuviera cubierto de bocas, no había forma de que pudiera explicarse. Cuando llegara el momento, tendría que abandonar sus planes y reconsiderar otros nuevos. No debería ir a las alcantarillas por el momento. Probablemente hay una trampa tendida por los Beyonders oficiales. Hay algo que hacer. Tomar nota de Hazael sin dejar ninguna pista. Observaré si hay alguna anormalidad en ella y, una vez que descubra alguna señal peligrosa, me convertiré inmediatamente en el bandido héroe y pondré anuncios en la Catedral de San Samuel. Klein bajó las escaleras para desayunar con una mirada serena. Después de hacerlo, regresó a su dormitorio principal e hizo que Richardson esperara en la puerta. En cuanto a él, sacó la grulla de papel casi rasgada de su billetera. Tenía la intención de usarla una última vez e informar a Snake Firewall Septin sobre las opciones que el almirante de las estrellas estaba ofreciendo a él y si él estaba de acuerdo o no. Normalmente, podía completar tales asuntos visitando a sus padres. Sin embargo, sin la invitación del Dr. Arran y sin una razón suficiente para hacer una visita, esa no era la mejor opción, ya que fácilmente hacía que los demás cuestionaran sus motivos. Obviamente, no podía decirle al Dr. Arran que no estaba allí por él, sino por el feto en el vientre de su esposa. Después de desplegar cuidadosamente la grulla de papel, Klein miró las marcas de lápiz que quedaban en ella. Su intuición le decía que, si usaba una goma de borrar, el papel definitivamente se rompería. Sin embargo, esto no lo desanimó. Tomó una pluma estilográfica negra y escribió directamente en ella. La otra parte ha hecho su oferta. La tinta negra era mucho más obvia que las marcas de lápiz. Por lo tanto, aunque el texto se superponía, no impedía que nadie reconociera las palabras escritas en él. Siempre hay más soluciones que problemas. Klein asintió con satisfacción mientras doblaba la hoja de papel desplegada de acuerdo con sus marcas de pliegue. Esta vez sospechaba que volver a desplegarla la rompería. En la casa de los Berg en la ciudad de La Plata, desde que terminó la reunión del tarot, Derrick era como una estatua petrificada que se sentaba junto a su cama sin moverse. Después de un periodo de tiempo desconocido, fue despertado por el ruido en las calles afuera. Sin embargo, la sensación de que todavía estaba en una pesadilla continuaba envolviéndolo. Hizo que sus pasos hacia la ventana parecieran especialmente pesados. Dios ya podría estar muerto. Dios podría no volver nunca más. Tales pensamientos seguían resonando en la mente de Derrick mientras sentía una irresistible sensación de desesperación y dolor. Cuando tuvo que matar a sus padres con sus propias manos, ya sospechaba si Dios volvería o mostraría sus bendiciones a su pueblo abandonado de la oscuridad. Más tarde pensó en confiar en el Señor loco, permitiéndose convertirse en el verdadero sol y ayudar a la gente de la ciudad de La Plata a escapar de sus destinos malditos. Sin embargo, habiendo sido educado desde temprana edad y con el entorno constantemente afectándolo, todavía esperaba el regreso del Creador. Tenía expectativas de que los sacrificios y el arrepentimiento de la ciudad de La Plata les valdrían una respuesta.
Y ahora todas sus esperanzas se habían esfumado. La pequeña pizca de esperanza que quedaba ahora había sido engullida por la oscuridad. La ciudad de La Plata continuará en este estado hasta que desaparezca en la oscuridad. No habrá nadie que recuerde que alguna vez existimos y luchamos. Derrick dirigió su mirada hacia la ventana y vio a muchos de sus vecinos reunidos. Rezaban y buscaban el perdón del Señor que lo creó todo. Este no era un ritual organizado por el Consejo de 6 miembros, sino una tradición que se formó en la ciudad de La Plata después de 2 o 3 mil años. Rezaban por casi cualquier cosa, buenos desarrollos, emociones inestables, una lesión en la familia y el nacimiento de una nueva vida. Un rayo cruzó el cielo e iluminó las calles. Derrick permaneció inmóvil en la oscuridad de su habitación, mirando hacia afuera en un estado de aturdimiento. Sin saberlo, apretó los puños. Cuando sus vecinos se dispersaron, finalmente retiró su mirada, sus expresiones algo distorsionadas. Extendió la mano para tocar el rugido del dios del trueno mientras su mirada se enfocaba gradualmente. Tenía la intención de seguir el consejo del señor ahorcado de hacer amistad con otros para ayudarlo. Pronto se sintió un poco perplejo porque no tenía idea de cómo hacer amigos. Tampoco sabía cómo saludar calurosamente a los demás o encontrar un tema de conversación. Esto estaba en violación de su propio carácter. Después de pensarlo un poco, Derrick decidió dirigirse al campo de entrenamiento y usar el combate para restablecer los lazos con personas con las que estaba familiarizado en el pasado. Ese era un lugar de reunión para los residentes de la ciudad de La Plata, donde a menudo se encontraba con gente que le resultaba familiar. Era tarde en la noche una vez más. Klein volvió a ver el campanario negro azabache y las llanuras desoladas en su sueño, como había deseado. Pasando por un obstáculo tras otro, llegó a la región con las cartas del tarot dispersas. Un cochecito negro ya estaba esperando allí. Willow Septin, envuelto en seda plateada, preguntó con una voz brillante. ¿Cuáles son las opciones? Estás siendo muy proactivo esta vez. ¿Qué pasó con tu reserva como secuencia 1? Sin embargo, los niños son así. Es bueno que mantengas ese estado mental. Klein se rió entre dientes en silencio mientras decía. 2 opciones. Elige una de ellas. Una es echar un vistazo a la carta de la rueda de la fortuna. 2 es el método para recuperar una cierta cantidad de fuerza durante tus etapas débiles. Willow Septin se quedó en silencio por un segundo y se rió. Así que es Bernadette del otro lado. Mi intuición fue correcta después de todo. Esta vez podré obtener algo bueno. Después de eso preguntó. ¿Qué opción crees que elegiré? La idea subconsciente de Klein fue. Tengo la oportunidad de hacer una pregunta una vez. Entonces dijo con una risa autocrítica. 2. Willow Septin hizo un ruido de desaprobación y dijo. ¿Acaso parezco una criatura mítica que no tiene esos métodos? Ya he reiniciado tantas veces. Definitivamente tengo el estado mental adecuado para hacer preparativos. Razonable. Klein asintió y dijo. ¿Quieres echar un vistazo a la carta de la rueda de la fortuna? ¿O quieres que cambien las opciones? Willow Septin se chupó el pulgar y dijo. Elijo 2. La expresión de Klein se congeló. Willow Septin sonrió y dijo. Saber un método más significa tener una carta de triunfo más. ¿No es lo correcto? Sí, lo que sea que digas es correcto. Klein respondió con exasperación. De acuerdo, ¿cuándo puedes completar la transacción? Willow Septin agitó sus brazos cortos y dijo. Por supuesto que es cuando nazca y tenga la sangre de la placenta. Esto probablemente será a principios de julio, pero podría adelantarse. Habiendo dicho eso, relajó sus extremidades mientras se reía. Tampoco me importaría si quisieran entregarme el método antes de tiempo. ¿Ellos? Klein preguntó inconscientemente, inseguro de cómo la serpiente de Mercurio sabía que eran ellos y no ella, la reina mística Bernadette. Willow Septin se chupó el pulgar y dijo indistintamente. Bernadette ya ha pasado esa etapa.
La etapa, que necesita una gota de sangre de criatura mítica, probablemente se está preparando para su subordinada. ¿Es ese el caso? ¿La señora Ermitaño lo necesita? Klein preguntó pensativamente. ¿Para qué es esa gota de sangre de criatura mítica? ¿El ingrediente principal de alguna poción? Lo conectó con el hecho de que una gota de sangre divina del sol ardiente eterno podría usarse como ingrediente principal de la poción sin sombra. No, ¿no es suicida para otras vías consumir la sangre de una criatura mítica de la vía del destino? Wollasapten dijo con una mueca. Oí que para avanzar de la secuencia 5 a la secuencia 4 en la vía del investigador misterioso hay que analizar completamente una gota de sangre de una criatura mítica y obtener de ahí cantidades masivas y complicadas de conocimiento. Esto es parte del ritual. Como la sangre de la criatura mítica que se usa es diferente, en lo que se volverán expertos durante la etapa de mistólogo también será diferente. Pensar que eso es posible. Los rituales de las diferentes vías y las diferentes secuencias tienen sus características únicas. Klein se inclinó en señal de entendimiento y dijo. Gracias por tu respuesta. Wollasapten agitó su mano y dijo. Deja de molestarme. Dejarme nacer en paz es la mayor forma de gratitud. Sin esperar a que Klein respondiera, él añadió. Darme ese método no cuenta. Dicho esto, el cochecito negro se retiró y entró en las sombras antes de desaparecer. Klein observó cómo las paredes que lo rodeaban se derrumbaban mientras respiraba hondo aliviado. Tenía pensado escapar para volver a dormir. En ese momento, se congeló porque descubrió un nuevo poder que se infiltraba en su sueño. Otro viene justo después de que uno se fue. Esto es más animado que durante el día. Mientras Klein cambiaba el sueño según sus deseos, fingió mirar a su alrededor con aturdimiento. Capítulo 828. Movimiento de la noche. Klein había establecido el sueño como el de la calle Boklund 160. Produjo muchas bellezas que rodeaban a Duan Dantes. Hizo esto para crear perfectamente la imagen de un magnate conocedor y experimentado que solo podía dejarse llevar en sus sueños mientras se contenía en el mundo real para mantener su reputación. Sentado en un sofá y recibiendo una copa de vino tinto de una joven, Klein descubrió que su entorno cambiaba repentinamente antes de que pudiera siquiera probarlo. Se transformó de su villa brillantemente iluminada llena de bellezas elegantes a una alcantarilla oscura, húmeda y sucia. Después de eso, vio 5 explosivos familiares en sus manos. ¿No son estos los que coloqué antes? Klein se sorprendió al principio mientras fingía saltar asustado, tirando los explosivos mientras miraba a su alrededor con recelo. Al notar que no había ninguna otra anormalidad, se retiró un paso a la vez hasta que encontró una escalera metálica vertical. Decididamente subió, quitó la tapa de la alcantarilla y salió de la alcantarilla. Al regresar a la calle Boklund, su sueño se hizo añicos cuando se despertó. Klein abrió los ojos y se encontró en una habitación oscura. Al mirar el techo adornado con oro, recordó su encuentro. ¿Esto lo hizo ese semidios de la vía del merodeador? Escapó de la persecución de los halcones nocturnos y todavía se esconde cerca. Como tiene miedo de que el emperador negro que expuso su paradero volviera a aparecer, ¿comenzó a dirigir los sueños para buscar a su objetivo? Muy posible, si no fuera porque puedo mantener mi razón y lucidez cuando otros se infiltran en mis sueños, podría haber sido impulsado por mi subconsciente a colocar los explosivos de nuevo. Después de todo, esto es algo que he hecho antes y el recuerdo todavía está fresco en mi mente. Afortunadamente, llegué a la conclusión del principio de que un marionetista debe tratar de esconderse entre bastidores. Ya sea mi exploración de las alcantarillas o mi encuentro con Trissy, me había basado en mi marioneta. Incluso si es por la distancia, no elegí hacerlo personalmente y en su lugar utilicé mi cuerpo espiritual con la niebla gris como intermediario mientras llevaba objetos que pueden interferir con la búsqueda de secretos y la adivinación, lo que hace imposible determinar quién es el verdadero cerebro. Me habrían descubierto y atacado hace mucho tiempo. Aunque no hubiera muerto, habría tenido que huir de Boklund de manera patética. Al pensar en esto, Klein se sintió aliviado. Al principio,
no estaba seguro del secreto que se escondía en las alcantarillas. Nunca había esperado que fuera un semidios, pero había obedecido los principios del marionetista y había seguido sus estrictos requisitos. Por lo tanto, evitó el trágico desenlace de que su actuación se viera expuesta. Backlund es realmente un lugar peligroso. Cualquier error puede resultar en problemas. Mientras Klein reflexionaba sobre el asunto, sintió que su poción de marionetista se había digerido un poco sin darse cuenta. Después de recomponerse, se rió interiormente. Parece que el semidios todavía está en la calle Backlund. Probablemente se esconde en Hassel o tal vez incluso a su lado. Si ese semidios se hubiera infiltrado en mi sueño 1 o 2 minutos antes, se habría encontrado con la serpiente del destino Willow Zeptin. Aunque este ángel de secuencia 1 todavía está en una fase débil, eso solo es relativo a otros ángeles como Ouroboros. Enfrentado a un semidios sigiloso que ni siquiera puede parasitar a Hassel, probablemente no habrá ningún problema. Ignorando los otros poderes, solo revelando un estado completo de criatura mítica sería suficiente para causar un daño tremendo a un semidios que es igualmente débil. Me atrevo a apostar que Willow Zeptin lo debe haber sentido de antemano para elegir esa ventana de tiempo para salir, evitando así con éxito un encuentro con cualquier otro semidios. Desafortunadamente, no pude hacer que ese semidios merodeador entendiera lo peligroso que es infiltrarse aleatoriamente en los sueños en Backlund. Leonard lo sabe muy bien. Klein controló sus pensamientos y fingió que no había pasado nada. Con cogitación, volvió a dormirse. No fue hasta que el sol salió alto en el cielo que se despertó de forma natural. Se sentó, se transformó en German Sparrow y oró. Por favor, informe a la señora ermitaña que el ángel ha aceptado el método para recuperar una cierta cantidad de fuerza durante sus etapas débiles. Él ha acordado completar la transacción a finales de junio o principios de julio. También puede preguntarle a Bernadette cuándo puedo reunirme con ella. Después de completar la oración, Klein volvió a transformarse en Dwan Dantes, se levantó de la cama y entró en el baño para lavarse. Después de cepillarse los dientes y lavarse la cara, volviéndose anormalmente alerta, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y se dirigió por encima de la niebla gris. Luego arrojó la escena de la oración en la estrella carmesí que representa a la ermitaña. En el muelle atracado, Catleya del futuro observó a Franklin subir al muelle con anticipación. Él planeaba encontrar un lugar para vender sus artículos y ahorrar 8,000 libras para comprar la característica de Beyonder Druara. Ella no pudo evitar llevarse la mano a la frente sintiendo una inexplicable falta de confianza. Aunque creía que podía suprimir a Franklin incluso si era un druida gracias a su conocimiento de la mística de la fuerza y sus artículos místicos, la sola idea de sus extrañas ideas, así como su aterradora habilidad para ponerlas en acción, le hizo sentir que el problema no era tan simple. No quería que le creciera una sandía en la cabeza ni participar en la reunión del tarot por encima de la niebla gris mientras estaba cubierta de espigas de trigo. Afortunadamente, todavía no tiene la fórmula de la poción de druida. Por ahora no tengo que preocuparme porque avance a la secuencia 5. Catleya se ajustó las gafas mientras se consolaba a sí misma. En ese momento, una niebla ilusoria emanó frente a ella mientras la voz de German Sparrow resonaba en sus oídos. ¿Ese ángel aceptó? La expresión de Catleya se suavizó y no pudo evitar sonreír. Una vez que obtuviera esa gota de sangre de criatura mítica, significaría que estaba muy cerca del reino de un semidios. Ya tenía la fórmula de la poción de mistólogo. También había completado las condiciones necesarias para intercambiar un ingrediente principal de la orden ascética de Moisés. También conocía el canal para obtener el otro ingrediente principal, así como el método para obtenerlo. Solo tengo que esperar hasta julio. Julio. Catleya frunció los labios mientras su mirada penetraba las gruesas gafas mientras inspeccionaba la cabina de su capitán. Jueves por la tarde. Justo cuando Klein terminó una clase de literatura antigua, escuchó las súplicas ilusorias apiladas. Después de dirigirse por encima de la niebla gris,
descubrió que el suplicante era la ermitaña Catleya. El almirante de las estrellas le había pedido a Mr. Full que informara al mundo de que la reina mística había aceptado su solicitud. Si estaba en Backlund, podían reunirse cerca de la entrada del puente en la orilla sur del río Tusok a las 11 de la noche. Bernadette todavía está en Backlund. Klein conjuró a Garman Sparrow y dio una respuesta afirmativa. A las 10:58 de la noche entró a su baño y sacó una figura de papel de su bolsillo. Klein la sacudió e hizo que la figura de papel se convirtiera en un duende antes que se sentó en el inodoro con un libro en la mano como si estuviera soñando despierto. Luego se cortó unos 4 centímetros. Su rostro se volvió delgado a medida que sus contornos faciales se volvieron más pronunciados. Se había transformado en Garman Sparrow. Justo después de eso, el guante de su mano izquierda se volvió transparente mientras aparecían innumerables figuras ilusorias en su interior. Después de eso, Klein vio que los colores circundantes se saturaban antes de volverse bien separados y apilados. Su cuerpo luego desapareció del mundo real. Atravesó rápidamente el mundo espiritual y, según su ubicación, siguió ajustando su trayectoria. En solo unos segundos, apareció en la orilla sur del río Tusok, donde estaba la entrada del puente de Backlund. En ese momento ya era tarde en la noche. No había nadie en el puente y estaba extremadamente silencioso. Lo único que se podía ver era un pelotón de soldados custodiando el puente a corta distancia. Klein estaba a punto de encontrar las huellas de la reina mística Bernadette cuando de repente vio que enredaderas de guisantes verdes se inclinaban desde el cielo entrelazándose para formar un bosque exuberante. Este bosque no tenía pico ya que las venas formaban diferentes caminos que se intersectaban o se arremolinaban antes de extenderse hacia el cielo. Klein se sorprendió por un segundo mientras casualmente encontró una enredadera de guisantes y se colgó sobre un pequeño sendero en el aire antes de dar pasos adelante. Después de un periodo de tiempo desconocido, vio que las plantas verdes estaban conectadas a un asiento que se parecía a una hamaca. Se balanceaba suavemente sobre él. La reina mística estaba sentada allí con una camisa blanca de estilo intis y una chaqueta negra oscura. A su cintura había un fino estoque. Aparte de no llevar un sombrero triangular, estaba vestida como un capitán pirata estándar. No solo reveló sus botas de cuero negro como lo hizo cuando interactuó con Sherlock Moriarty en Backlund. En ese momento, su cabello castaño le caía en cascada mientras sus ojos azules y profundos la miraban. Ella dijo suavemente sin ninguna emoción. Agradece a esa existencia detrás de ti en mi nombre. Entonces todavía eres bastante respetuosa con el loco. Las pocas respuestas que le di antes probablemente resolvieron algo de su confusión. Con la máscara de Garman Sparrow puesta, Klein respondió cortésmente. De acuerdo. Los ojos de Bernadette no se movieron mientras seguía mirándolo. ¿Hay algo esta vez? Klein hizo una pausa por un segundo mientras decía las palabras que ya había preparado. Deseo recibir su ayuda para reproducir el estado prolongado de contaminación por el poder del sello central detrás de la puerta de Chanis de la Iglesia de la Noche Eterna. Mientras hablaba, Klein hizo que el señor Bright apareciera a su lado. Bernadette miró profundamente al erguido almirante de la sangre. Sin preguntar a Garman Sparrow cómo sabía que ella tenía los medios, dijo con calma. Los sellos centrales en las diferentes catedrales de la Iglesia de la Noche Eterna son diferentes. El estado de contaminación también será diferente. ¿Es el camino de la Noche Eterna, el camino de la muerte o algo más? ¿Es una catedral de la diócesis principal o una catedral central típica en una ciudad? Ella había eliminado directamente la opción de la sede de la Iglesia de la Noche Eterna, la Catedral de la Serenidad. Esto se debía a que ni siquiera un rey de los ángeles pondría sus miras en ella. Klein pensó por un momento antes de decir. Catedral de la Diócesis, Camino de la Noche Eterna. Bernadette asintió suavemente y dijo. Entonces puedo permitir que sufra la contaminación correspondiente, pero hacerlo básicamente destruirá esta marioneta tuya. Se puede usar normalmente al principio,
pero con el paso del tiempo la contaminación empeorará. Se irá quedando dormido poco a poco y nunca despertará. ¿Se puede retrasar el tiempo que tarda en producirse la contaminación completa? Klein preguntó reprimiendo el dolor de perder potencialmente una marioneta. Señor, era uno de los activos más valiosos que tenía. Bernadette dijo con una expresión tranquila. 2 meses es el límite. Klein luchó interiormente durante 2 segundos antes de responder con un tono inexpresivo. De acuerdo. Luego se llevó la mano al pecho e hizo una reverencia. Gracias por su ayuda. Bernadette no dijo nada mientras retraía su mirada. Extendió su mano derecha mientras palabras escritas en el lenguaje élfico Jotun-Dragonese y en el antiguo Hermes aparecían en el aire. Estas palabras se entretejían en extraños símbolos con una radiación estelar, como si estuvieran abriendo una puerta secreta que conducía a lo profundo del mundo espiritual. Con la puerta secreta abierta, una ráfaga de viento sopló conjurando la parte superior del cuerpo de un hombre que estaba cubierto con un paño blanco. Trompeta del sueño. Bernadette dijo suavemente pero con firmeza. El hombre, que tenía torso y viento para su parte inferior, respondió reverentemente sacando un cráneo humano de la tela blanca. Las cuencas de los ojos del cráneo estaban profundamente hundidas y oscuras, era imposible ver el fondo. El resto del cráneo estaba cubierto de agujeros de diferentes formas y grietas. Era blanco como una pieza de jade. Bernadette tomó la trompeta del sueño y miró a Garman Sparrow. Retrocede al menos 50 metros. Klein no preguntó por qué, así que dejó a Señor en su lugar original y rápidamente se alejó por el camino de la arveja. Después de superar los 50 metros, de repente escuchó una melodía distante y serena que estaba llena de tristeza y melancolía. Subconscientemente, Klein levantó la vista hacia el área cubierta por las enredaderas de guisantes. Bernadette estaba sentada con la espalda ligeramente encorvada. Su pelo castaño revoloteaba mientras tenía la cabeza inclinada. Se había puesto el cráneo humano a la boca dejando que los orificios produjeran una corriente de aire que parecía el movimiento orquestado de la noche. El movimiento trajo consigo el poder de la calma y la melancolía tenue. Poco a poco se extendió sin alarmar a los soldados que custodiaban el puente más allá del bosque de guisantes. Klein se quedó allí y escuchó atentamente cuando de repente sintió nostalgia de casa. Esa era casa, algo que un viajero que había estado a la deriva durante un largo periodo de tiempo anhelaba más pero que no podía tocar.